Preparad el camino al Señor, allanad sus sendas. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Y la corona de este tiempo va a encender su segunda vela, señalando que el camino, que la llegada de Jesús el Señor está un poco más cerca. Si recordamos en el Evangelio del domingo anterior, lo que se nos pedía era vigilar, que estuviésemos despiertos, porque no sabíamos ni el día ni la hora en el cual el Señor iba a volver. Y en el Evangelio de este domingo, que como siempre amigo te invito a que leas, va a aparecer no una palabra, no una metáfora, sino un personaje, Juan Bautista, proclamando desde el desierto de la vida que hay que llenar los caminos para que aquel que va a venir pueda transitar y su reinado pueda llegar a la vida de los seres humanos. Empecemos primero por lo que significa el desierto, en la cultura, en la historia de Israel, y después como una metáfora de nuestra propia vida. El desierto es la experiencia que ese pueblo tiene que sufrir, o que ha padecido, o que ha vivido en primera persona durante 40 años, digamos lo mejor, durante un tiempo largo, como camino, como experiencia de preparación, hasta llegar a la tierra prometida. Y en el desierto pasó, si queréis, un poco de todo. Por momento querían volver a Egipto, a la esclavitud, cuando eran libres. Por momentos se rebelaban contra Dios, como les estaba permitiendo esto, pasar sed, pasar hambre, soledad, etc. Pero también el desierto fue el lugar privilegiado para descubrir la voluntad de Dios, para poder discernir los caminos que el Señor le iba a pedir a Israel. En el desierto comprendieron que para llegar a esa tierra que iba a manar leche y miel, era necesario hacer la experiencia también de la soledad. Era también necesario hacer la experiencia de solo saberse que estabas en las manos de Dios y no de los poderosos, para sentir que Dios tarde o temprano te iba a recompensar tus esfuerzos, tu sacrificio, tus caminatas y todas aquellas necesidades que en esa situación ibas a vivir. Si en el desierto Israel muchas veces renegó de Dios, también en el desierto Israel descubrió la fidelidad del mismo Señor, que a pesar de su pecado no lo iba a dejar a sus anchas, que a pesar de su pecado Dios no iba a hacer que su plan de salvación fracasase. Por tanto, no es de extrañar que Juan Bautista, el último de los profetas con el cual cerramos el Antiguo Testamento, empezara su predicación desde el desierto. Al parecer, él se había retirado porque él era consciente que los tiempos mesiánicos estaban llegando y que no quedaba más que una opción: convertirse, pero convertirse de corazón. Convertirse sí, pero convertirse de corazón. Por eso, lo primero que invita a Juan Bautista es a hacer penitencia, a arrepentirse, a dejar atrás todo aquello que nos impida poder caminar. Su frase célebre es: preparad el camino del Señor. Sin embargo, Juan Bautista sigue siendo heredero de una concepción de un Dios que es juez, de un Dios que va a venir a imponer su justicia por la fuerza, donde no quedan más opciones: o te conviertes o simplemente vas a perecer. Juan Bautista, desde ese deseo de fidelidad,
de saber que ya no quedan más opciones, de que el tiempo se ha agotado, vive desde una angustia vital, sabiendo que solo queda un camino: enmendar los caminos, porque la ira, en clave judía, va a llegar. Jesús, al parecer, conoció ese discurso apocalíptico, ese discurso de final de los tiempos que estaba pregonando Juan, y se acercó también a bautizarse, a ejercer esa solidaridad con los seres humanos. De hecho, sabemos por otros relatos que el mismo Juan, cuando le ve, dice: ¿por qué vienes tú a bautizarte si soy yo? Y Jesús le dice: deja que yo haga este paso también, porque mi solidaridad con los seres humanos va a ser total. Voy a compartir con ellos su naturaleza y también voy a compartir con ellos su fragilidad. Por tanto, quiero recibir ese bautismo de conversión. Cuando llegamos al segundo domingo del tiempo de Adviento, tenemos que mirar a Juan el Bautista, porque él representa ese deseo de querer cambiar, ese deseo de querer volver a lo esencial de la vida, ese deseo de querer encontrarnos en la soledad que muchas veces vivimos con nosotros mismos y decirnos: ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Por qué rutas, por qué senderos estoy transitando? ¿Esos caminos me van acercando a Dios o me van alejando cada vez más? ¿Son senderos de perdición? ¿Son senderos de una gloria fácil que tarde o temprano se pierde? ¿O son rutas donde yo pueda asentar mis pies con fuerza, mis pies con decisión, para poder seguir caminando en la voluntad de Dios? Estamos ya acercándonos un poco más a la Navidad, y Juan Bautista nos recuerda que si queremos que Dios nazca en nuestras vidas, tenemos que preparar los caminos. Tenemos que dejar atrás todo aquello que nos impida caminar con libertad, caminar con agilidad, pero sobre todo caminar para que ese nacimiento de Dios se haga realidad en nosotros. Preparad el camino al Señor. Los cristianos en este siglo XXI, en plena pandemia, con tantos conflictos y realidades trágicas que nos toca vivir, tenemos también que aprender a preparar caminos, vías, tender puentes y todo aquello que conduzca a que los seres humanos reconozcan al Dios de Jesús, no como el Dios de Juan, que al fin y al cabo era un Dios que imponía justicia, sino el Dios de Jesús, que se ha hecho uno de nosotros y que nos ha ofrecido sin más su amor y su perdón, no porque seamos buenos, ni siquiera porque lo merezcamos, simplemente porque somos sus hijos. Preparemos los caminos de Dios para que los seres humanos se reconcilien. Preparemos los caminos en esta Navidad para que los hermanos se reencuentren. Preparemos los caminos de Dios en esta Navidad para que los seres humanos aprendamos a vivir como hermanos. Preparemos los caminos de Dios en esta Navidad para que de esta situación trágica, traumática, en la cual todavía estamos inmersos, aprendamos a comprender que somos todos hijos de una misma humanidad y que los problemas de unos son también los problemas de otros. Es decir, que vivimos en una fraternidad universal, donde todos somos seres humanos y en clave cristiana, todos somos hijos del mismo Dios. Muchas veces las personas que se han alejado de Dios es porque no han encontrado caminos o no hemos sabido explicarles la ruta como el GPS. Ese camino no te lleva a ningún sitio, pero transita por este, transita por el camino del amor, transita por el camino del perdón, transita por el camino del encuentro, transita por el camino de la amistad sincera, transita por el camino de la fidelidad, transita sobre todo por el camino de la misericordia, y verás cómo tarde o temprano vas a poder descubrir
al Dios de Jesús, al Dios que va a asumir nuestra naturaleza en un niño, en Belén, y que solo los ojos de la fe serán capaces de reconocerlo. Y llegamos, como siempre, al final de esta reflexión, con dos conceptos: desierto, para encontrarnos con nosotros mismos, para prepararnos a esa llegada, y caminos para transitar, caminos que nos hagan mejores seres humanos y que en definitiva nos permitan llegar a Dios, a ese Dios de Jesús, que es un Dios Padre, que nos quiere a todos nosotros. Pero ahora es tu turno, que me comentes quién es para ti Juan Bautista. ¿Hasta qué punto te identificas con su mensaje? ¿O hasta qué puntos el Maestro de Nazaret, ese Dios de las parábolas, del hijo pródigo, que abraza, que sale, que perdona, o de la oveja perdida, que va por ella, a lo mejor te dice mucho más? Y debería ser así, porque en definitiva nuestra fe cristiana está enraizada en el Dios de Jesús. Lo anterior sirvió, por supuesto, pero solo fue preparación. El mismo Juan reconoce que detrás de él viene uno a quien no merece ni siquiera desatarle la correa de las sandalias. Amigo, amiga, te deseo que sigas caminando en ese tiempo de Adviento. No lo dejes pasar. Puede llegar la Navidad en el calendario, pero a lo mejor esa Navidad no llegará en tu vida, no entrará a tu corazón y sería muy triste. Habrá Navidad de verdad si dejamos que Dios, si dejamos que la ilusión y la esperanza de un Dios que nos ha amado se haga vida en nosotros, nazca. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella y también saludable semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!